Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Paula Véneres, soy la jueza del Contencioso 1 de San Isidro y vamos a conversar sobre la organización del Poder Judicial. Vamos a comenzar hablando sobre la organización en general y después vamos a hablar un poco sobre la organización en el órgano. Ustedes todo este material lo tienen por escrito. Ahora simplemente vamos a intentar aclarar algunos conceptos y yo les voy a contar cómo hago yo para ir entendiendo y recordando todo esto, a ver si les sirve, ¿sí? Comienzo contándoles y recomendándoles que vayan a una ley. Ustedes piensen que vamos a estar hablando de la posibilidad de ingresar al Poder Judicial. Entonces, primero no se asusten con ir a una ley, con acercarse a estos contenidos, ¿sí? Lo van a necesitar. Nosotros vamos a intentar que sean sencillos, pero es algo que va a empezar a ser cotidiano. Y otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta cuando pensamos en trabajar en el Poder Judicial es que nosotros vamos a prestar un servicio. Nosotros prestamos el servicio de administrar justicia. Entonces, tenemos que pensar en realmente ser útiles para la sociedad, ser ágiles. Ya lo han leído y Mariana en los videos anteriores se lo ha comentado, que una justicia que no llega a tiempo no sirve, no es justicia. Por eso va a ser tan importante el rol que ustedes tengan el día que logren ingresar al Poder Judicial. Ahora sí, les cuento entonces. Lo primero que habría que hacer para pensar en la organización del Poder Judicial es ir a la ley 5.827. Esta ley nos va a hablar un poco de lo mismo que ustedes van a tener en el texto, pero lo van a tener organizado como para que cuando ustedes necesiten saber algo de cómo se organiza, lo puedan acceder directamente. Van a arrancar diciéndonos que es la Administración de Justicia, ¿sí? Y para poder llegar a que nuestra Corte, que es el órgano superior, preste este servicio a toda la provincia de Buenos Aires, bueno, nos tenemos que organizar, dividir. ¿Nos dividimos cómo? Nos dividimos en departamentos. La ley nos dice, el órgano superior es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, nos habla de las funciones de la Corte, nos habla de las obligaciones, y nos dice, bueno, se distribuye, se divide nuestra provincia en departamentos judiciales. La ley nos va a decir que se divide en 21 departamentos judiciales. El texto nos va a decir a ustedes se divide en 20. ¿Por qué? Porque a veces las leyes no se aplican exactamente como deberían. Entonces, está previsto en la ley el Departamento Judicial de Merlo, y ustedes lo van a leer, pero no está en la actualidad. Entonces, en el texto es por eso que no les surge. Se dividen en departamentos judiciales. Uno de esos departamentos judiciales, por ejemplo, es San Isidro, que es donde yo les digo que trabajo. Entonces, el juez va a dividirse, va a tener funciones por zona geográfica, estos departamentos judiciales, y por fueros. Y ahora vamos a llegar ahí. Vuelvo a contarles sobre los departamentos judiciales. ¿Qué nos da esta distribución geográfica? Es la competencia territorial. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Y qué es? La competencia es la atribución que tenemos los funcionarios judiciales, jueces, camaristas, que también ahora les cuento cómo nos dividimos, para poder accionar, ¿sí? Brindar justicia en determinado ámbito. Si todos los jueces quisiéramos prestar este servicio en general, no se podría. ¿Por qué? Porque cada uno
estaría metiéndose en los temas de otro, tal vez. En cambio, de esta forma, yo sé que yo tengo un ámbito en el que soy competente, un ámbito donde yo realmente puedo ejercer mi función. Este ámbito entonces se divide, como les decía, una de las cuestiones es el territorio, los departamentos judiciales. Estos departamentos no solo abarcan, por ejemplo, en mi caso, San Isidro, ¿sí? Que es donde tiene sede el departamento, sino que abarca otros partidos. Por ejemplo, bueno, Vicente López, Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro. San Martín, lo mismo, abarca Malvinas Argentinas, José de Paz, San Miguel, ¿sí? 3 de febrero, San Martín. Nosotros, ¿esto de dónde lo vamos a sacar? De la ley. Van a ir el día que ustedes estén en alguno de estos departamentos judiciales y no recuerden qué partidos abarca, van a esta ley y buscan el departamento judicial en donde ustedes están y ahí les dice geográficamente qué abarca. Entonces, nosotros como jueces vamos a tener esta competencia territorial y vamos a tener otras competencias. Digo, otra forma de delimitar mi función. ¿Sí? Vuelvo a la ley y les cuento. Nos dicen que como organización somos jerárquicos, es una organización jerárquica, donde, como les decía en principio, está la Corte, la Suprema Corte en el nivel máximo, está las cámaras de casación, están las cámaras de apelación, están los juzgados o tribunales de primera instancia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, va a diferenciarse qué normativa aplicamos y qué competencia tenemos. Entonces, también vamos a tener distintos procesos y distintas cuestiones que se van a analizar. En primera instancia, nosotros vamos a tener los casos, los juicios, desde un primer momento, desde cuando inician. ¿Sí? En cambio, en la Cámara, lo que se va a empezar a analizar es la sentencia a la que llegó el juez de primera instancia. En la Corte también se va a rever lo que hicieron las instancias anteriores. ¿Siempre pasa esto? No, no siempre pasa esto, pero como regla general sí. Entonces, lo que nos sirve para tener una noción general de lo que estamos hablando es que en primera instancia es donde comienzan estos juicios, después en las siguientes instancias es cuando se analiza lo realizado en esas primeras instancias. Entonces ahí tenemos la competencia en razón del grado, ¿sí? ¿Grado a qué se le llama? Bueno, a esto, primera instancia, Cámara, Corte. Este nivel, esta organización jerárquica de la que les estoy hablando. Y después tenemos la organización, la competencia, nos vamos a organizar por fueros. Entonces, a mí no me van a llegar todos los juicios de San Isidro que se inician. A mí me van a llegar los del fuero contencioso administrativo. Esa es una rama del derecho. En este caso puntual, el contencioso se encarga de los juicios en donde el Estado es parte. ¿Qué significa que sea parte? Bueno, que puede ser el que inició el juicio, por ejemplo, cuando el Estado reclama el pago de los tributos, ¿sí? Entonces, el Estado inicia el juicio para reclamar el pago a los contribuyentes. O por otro lado, puede ser cuando nosotros particulares le iniciamos un juicio al Estado por algo que haya sucedido, que puede ser, bueno, si es empleado del Estado y tiene una demanda contra el Estado, o si tuvo algún inconveniente al caminar por la calle y las veredas no estaban en buen estado. Bueno, distintas situaciones que hacen que el Estado forme parte. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Volviendo nosotros, saliendo de nuevo del fuero,
en general para pensar que en los juicios hay partes, que son las personas bueno, ustedes lo vieron esto también ya, que pueden ser personas jurídicas, en donde estamos hablando de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Que también puede formar parte de un juicio, o no, bueno, la persona humana donde cualquiera de nosotros, cualquier particular, bueno, inicia el juicio. El que realiza el juicio, que le vamos a decir el que acciona, se le llama actor. Y el que recibe ese juicio, al que demanda, va a ser el demandado. ¿Sí? Después vamos a tener otros integrantes, otras partes en este juicio, en estos procesos que le llamamos. ¿Sí? Pueden haber terceros, pueden haber auxiliares de la justicia. Eso ustedes también lo van a tener en el texto cuando les dicen, bueno, los abogados son auxiliares de justicia, los peritos son auxiliares de justicia. Bueno, ¿esto por qué nos importa? Nos importa por el trato que hay que darles, en realidad el trato tiene que ser siempre cordial a todos, y a todas. Pero bueno, forman parte de este sistema de justicia, entonces también nos tiene que servir a nosotros, desde este lado, desde el lado del que presta el servicio, eh, para ayudar a que se agilice. ¿Sí? Bueno, entonces les contaba, estamos distribuidos en fueros. Yo les decía, el mío es el contencioso, pero hay otros fueros, como es el civil y comercial, el juzgado de familia, están los juzgados laborales, que son tribunales. Ahí, yo cuando les hablaba de la organización jerárquica, cuando dije primera instancia, mencioné que hay juzgados y hay tribunales. Bueno, los tribunales laborales justamente es porque hay 3 jueces eh, que trabajan en conjunto y entonces no van a tener una cámara de apelación. Cuando se van a apelar esa sentencia, va a ir directamente a la corte. Porque, bueno, esto todo tiene una explicación y es que justamente al haber 3 magistrados decidiendo en conjunto, se supone que esa decisión ya no necesitaría, en principio, una revisión directa, como si cuando hay un único juez. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar siempre que somos personas y que el juez que va a decidir y que va a decidir sobre cuestiones muy importantes de la sociedad, es una persona que también se puede equivocar, que, que puede opinar distinto. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, las revisiones son fundamentales. ¿Y cuál es el límite a este quizás opinar distinto o a esta equivocación? Que nosotros justifiquemos todas nuestras decisiones. Entonces, todos los actos del juez, que ahora cuando hablemos de la organización interna de los juzgados vamos a ver que no es solo el juez, ¿sí? Es todo el grupo, todo el personal del juzgado, el que colabora en esas decisiones. Todos esos actos tienen que estar justificados, fundados, argumentados. Nosotros tenemos que explicar el porqué de cada decisión. Cuando nosotros conocemos el porqué de cada decisión, es más sencillo poderlas explicar, poderlas defender. Y para el que está del otro lado, es mucho más sencillo poderlo entender también. Y si no estamos en contra o nos perjudica, digo, en relación al particular o al abogado que está defendiendo ese particular, es la posibilidad que tiene de defenderse mejor cuando uno conoce el porqué de cada decisión. ¿Sí? Entonces, en el rol, en el lugar que a ustedes les toque estar dentro de esta organización, sepan que es muy importante que nosotros
podamos explicar cada decisión y cada acto que realizamos. Entonces, vuelvo, les decía, en distintos fueros, contencioso, civil y comercial. El civil comercial es entre particulares, conflictos entre particulares. Familia, como nos ayuda el nombre, son los conflictos familiares. Hay mucho ahí. Obviamente hay mucho en todo, pero digo, abarca más que un conflicto familiar. Los casos de violencia, están los casos de violencia familiares, pero ahí tenemos mucho. Ustedes también en el texto van a tener un capítulo sobre la ley Micaela. Y después podemos hablar un momentito de esto, pero me parece fundamental que lo pensemos como algo transversal, algo que de verdad abarca todo, va desde el principio, desde cuando yo les cuento que cómo nos organizamos y que tenemos una organización jerárquica y toda esta distribución. Bueno, en todo nosotros tenemos que tener siempre presente esta perspectiva o esta sensibilidad de género. Es algo que vuelvo de nuevo al principio y les hablo de este servicio de justicia que prestamos. Dentro de este servicio, nosotros tenemos hoy en día que tener esto en cuenta. Después le comento puntualmente lo de la ley Micaela, pero en sí, ya que estoy hablando de los distintos fueros, les digo que esta perspectiva o sensibilidad de género tiene que estar absolutamente en cada fuero de lo que les estoy comentando. Y en cada paso de esta organización jerárquica. Pensemos ahora, pasamos que la organización interna de un juzgado, de un órgano, también es jerárquica, ¿sí? Me falta mencionarles el fuero penal. Yo, todos los ejemplos que les dé va a ser del fuero civil, del fuero contencioso, pero claramente tenemos toda la rama del derecho penal que va a ser más específica, que van a ser cuestiones que quizás difieran, pero bueno, sí obviamente está dentro de esta ley, está dentro de la organización, y en relación a esto que les digo sobre la sensibilidad de género, desde ya en el fuero penal también se aplica. Bueno, pasamos a hablar puntualmente de la organización interna de un juzgado. Y yo acá les tengo que decir que cada juzgado se organiza de forma bastante individual. Más allá de que la ley nos establece los cargos sí, eso se mantiene en todo el Poder Judicial. Tenemos el estatuto del empleado judicial. Bueno, el estatuto nos va a regir a todos los empleados del Poder Judicial. Es muy importante, el estatuto ustedes también lo tienen que leer. Les sirve, va a hablar de sus derechos y de sus obligaciones el día que ingresen al Poder Judicial. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Bueno, les digo, la organización del órgano, del juzgado en sí, también es jerárquica. Entonces, esto que les decía, como antes mencionaba, que está la corte, que después está casación, que están las cámaras, que está el juzgado, bueno, en este caso, dentro de este juzgado, por ejemplo, de primera instancia, vamos a tener en la cabeza un juez, después van a venir los secretarios, van a estar los auxiliares letrados, los jefes de mesa, después van a estar los oficiales y después los auxiliares. Y dentro de, por ejemplo, los auxiliares van a estar el auxiliar primero, el auxiliar segundo, lo mismo que con los oficiales. ¿Para qué nos sirve esta distribución? Bueno, en relación a la reglamentación, a la ley, nos establece responsabilidades generales que van a tener. ¿Por qué digo generales? Porque a veces son muy específicas. Pero vuelvo a que cada juzgado igual se organiza de determinada forma y tal vez nos sirve más
que el auxiliar letrado sea el encargado de controlar en su momento los expedientes y toda la documentación que se reservaba, y nosotros en la ley vamos a leer que el responsable es el secretario. Bueno, sí, en principio el responsable es el secretario, pero si en el funcionamiento del juzgado nos sirve algo distinto, eh, o por ejemplo, certificaciones de firmas, nosotros los funcionarios, los secretarios, tienen esa facultad, certifican, dan fe, dicen que es verdadero, eh, determinada documento o determinada firma que se está realizando en presencia de él. Bueno, esta es una atribución que tienen los secretarios, pero tal vez nosotros en un juzgado tenemos un único secretario y necesitamos tener más personas con esas atribuciones. Bueno, entonces tenemos la facultad, el juez tiene la facultad de decir, bueno, esta atribución la va a tener también el funcionario, ¿sí? El auxiliar letrado. Entonces el auxiliar letrado también empieza a poder tener esa función. Bueno, esto en relación a la organización interna, ¿a qué me refiero? ¿A qué voy? Que ustedes tal vez ingresan como auxiliares y piensan que sus funciones van a ser de mesa de entrada, que es muy probable y que antes, sobre todo, los ingresantes tenían esas funciones, pero tal vez ahora, con los nuevos cambios post pandemia o hasta durante la pandemia y con las nuevas tecnologías, han cambiado muchísimo. Entonces, el trabajo de mesa de entradas no abarca tanto como antes, no necesita, no requiere tanto como antes, y tal vez ustedes ingresan y ya empiezan a hacer algunas actividades distintas a lo que podrían pensar que el cargo va a abarcar. Todo eso se conversa, se charla, se ven las necesidades del juzgado, las posibilidades de los empleados y las empleadas y las ganas. Fundamental, las ganas que ustedes tengan y pongan para aprender, crecer, progresar. ¿Sí? Bueno, cierro, me prometí no hacer una charla motivacional, más allá de que me sale, pero sí les tengo que decir, bueno, estas cuestiones básicas, ¿sí? Que si ingresan, sepan que lo que ustedes quizás estudiaron en el texto como funciones básicas de ese cargo quizás varíen, eh, que ustedes van a tener que leer porque les sirve, porque les va a ayudar el Acuerdo 2300, que es el Estatuto del Empleado Judicial, que ahí van a tener sus derechos y sus obligaciones, que van a estar las licencias, que va a estar todo regulado. En todos lados está regulado, pero sepamos que si vamos a ingresar al Poder Judicial, esto lo tenemos que conocer, ¿sí? Porque nuestros derechos necesitamos conocerlos para poderlos ejercer. De los procesos, que lo último que les cuento en este video, vuelvo a que en primera instancia es donde se inician, ¿sí? Y les hago una breve introducción para que ya cerremos en esta oportunidad y pasemos después a otro video. La situación, yo les comentaba que con la pandemia cambió mucho y la verdad es que el proceso en sí, donde alguien inicia la demanda, el actor, y alguien es demandado, ¿sí? Que es la contraria, eso se mantiene. Pero la forma en que se hace va a variar mucho, ha variado mucho con las tecnologías. Entonces, lo que ustedes tal vez pueden haber conocido o pueden leer en normativa ya más antigua, hoy en día no se va a aplicar.
Les cuento esto nada más, nosotros teníamos estos expedientes, esto es una causa, ¿sí? Nosotros íbamos y leíamos todo de acá y se presentaban los escritos acá, y esto es lo que les voy a contar ahora cómo cambió. Hasta acá llegamos con la primera parte de la organización judicial.